de alimentos, ¿sí? Bacterias en la producción de alimentos. Como ya en el periodo pasado vimos como la parte negativa, ¿no? de estos microorganismos, vamos a ver ahora en lo positivo, ¿cierto? ¿Qué características, en qué condiciones o en qué situaciones podemos ver cómo las bacterias nos ayudan para, pues, producir y el desarrollo y la implementación, digamos, para la elaboración de otros productos y específicamente en alimentos? En este caso, vamos a iniciar con un video. Por favor, le ponen mucha atención porque después vamos a socializar un poco sobre la información de este video. Permítame un segundito. Ay, demos un segundo. Que tomamos son productos del metabolismo de los microorganismos. Y gracias a esos microorganismos tenemos esos alimentos, ¿no? Como por ejemplo la levadura. Mira, sin levadura la vida sería mucho más dura, ¿vale? Porque gracias a la levadura, todo el mundo sabe que tenemos el pan, pero gracias a la levadura también tenemos la cerveza, tenemos el vino, bebidas fermentadas, con lo cual efectivamente sin levadura la vida sería más dura. el queso y otras... Pero esos son ya también bacterias, ¿no? Ajá. Hay otros alimentos, como por ejemplo todos los fermentos lácteos, el yogur o los quesos, que también son productos del metabolismo de bacterias lácticas, ¿no? Y en el yogur no nos damos cuenta, pero cada vez que nos tomamos una cucharada de yogur, te estás tomando cientos de miles de millones de bacterias. Sin embargo, normalmente asociamos las bacterias a mal intoxicación por la bacteria, no sé Pues sí, porque las hay malas, pero yo siempre defiendo a las bacterias buenas, bien. que son las que nos producen, por ejemplo, esos alimentos. Que la mayoría de las que están a nuestro alrededor, claro, porque si Claro, no... porque nos podríamos preguntar, oye, ¿y esos alimentos, el queso, la cerveza, el vino, el pan, los yogures, cómo se han fabricado? ¿De dónde salen los microorganismos que utilizamos para hacer eso? Pues mira, probablemente la inmensa mayoría son, hombre, ahora son microorganismos starters que se denominan comerciales, pero en la historia podríamos imaginarnos que son bacterias y microorganismos ambientales que están por ahí, ¿no? Probablemente el primer yogur pues lo hizo quizá un pastor hace 10.000 años, cuando empezaran ya con la agricultura y la ganadería, y habría metido leche quizá de cabra en una bolsa que se habría hecho con piel de la cabra, y las bacterias que había en esa piel son las que fermentaron esa leche. Y él probó y dijo, ahí va, esto es más digestivo, esto hay que repetirlo, ¿no? Y lo mismo podemos pensar de la cerveza. Los egipcios ya fermentan. Imaginar también que quizá hace miles de años pues alguno mezcló cebada y cayó agua con levaduras ambientales, aquello fermentó, lo probó y dijo, ahí va, esto alegra el espíritu, y esto hay que repetirlo, ¿no? Ya los egipcios debían de pagar a sus esclavos con... Pero de hecho, o sea, que gran parte de los alimentos que han marcado la historia de la humanidad vienen del ambiente. Organismos del ambiente. Claro, por ejemplo, algunos quesos, sabes que los incuban en determinadas cuevas o en determinados sitios para que los hongos que hay ahí les den esos aromas, esos matices. O sea, que ahí el truco es aprovechar el ambiente por los microorganismos que tiene ese ambiente y no por otras... Eso es. Los quesos azules, eso que vemos ahí es el penicilio. Lo que estamos comiendo es el hongo penicilio, ¿no? O sea que las bacterias... del que vienen los antibióticos, o sea, la penicilina. Sí. Y esto que tenemos aquí hoy son colonias de levaduras, ¿vale? Son levaduras con las que se hacen este tipo de alimentos fermentados. Pone Saccharomyces, ¿no? Es un género Saccharomyces es el género de la levadura. Y esta no sé lo que pone. No sé si queréis ver Rodobacter. Rhodobacter.
o rhodotunnina. El color que tiene es el propio color de las Son colonias. Algunas colonias producen pigmentos. Ah, qué curioso. No sé si queréis ver las barbas que sembrasteis el otro día. Claro que es verdad que ¿Vale? dejamos estas placas Petri con... Pues mirad, las hemos incubado durante unos días. Y aquí estamos viendo alrededor y por encima de vuestros pelitos. Uno se ve que tenía más que otro. Esto ya no lo vamos a dejar en la incógnita, pero esas son las bacterias y quizás las levaduras que tenéis en vuestro propio, A mí me ha tocado lo demás. pelo. ¿Vale? Sí, sí. Esta tiene mucho blanco, no Sí. sé... Mira, lo interesante de esto es que hay un cervecero en Estados Unidos. No me digas. Sí, que utilizó las levaduras que se había aislado de su barba para fabricar cerveza. Era lo que yo llamaba la beer, la cerveza de barba, que, oye, funcionaba, ¿eh? Funcionaba. Sí, sí. Yo, de hecho, si queréis, tenemos aquí unas cervecitas, si queréis. Pues bueno, podemos- pues... ¿Y esas sabes con qué levaduras están hechas? Estas no, o sea, hombre, os aseguro que no están hechas con levadura de barba, ¿vale? Pero obviamente son 0,0 porque Sí, Claro, ¿eh? el alcohol no es nada saludable. El alcohol no es bajo saludable. ningún Vamos concepto. a brindar pero- entonces Ninguna por, cantidad. por las bacterias beneficiosas. por las bacterias que nos y los que son microorganismos, beneficiosas, ¿no? Y las- esto es, que que la gracias a vida la no sea levadura tan dura. no sea tan dura. Salud. ¿Vale? Oye, pues está buena, ¿eh? Sí. Esto se ve que no es de barba. ¿eh? No es de cerveza. No sé si Tampoco, sabríamos pero Tampoco es apreciarla. cerveza, tampoco es sabía cerveza. manzana. Bueno, antes de continuar, vamos a socializar un poco sobre este video. Entonces, eh, ¿qué ideas lograron extraer de la información que nos daba el video? La mayoría de los alimentos está hecho por muchas bacterias. Bueno, no podemos hablar de la mayoría, pero sí que tenemos una serie de alimentos que se han desarrollado a partir de las bacterias, del metabolismo de las bacterias. ¿Qué otra cosa pudimos ver en el video? Digamos que los quesos, estaba hablando que los ponían en distintas partes para que, digamos, ponían en cuevas el queso para Mm, que tuviera un sabor distinto o otras bacterias distintas. Ok, son ambientes especiales, ¿no? Entonces, tienen como unas cuevas particulares donde se desarrolla un hongo específico. ¿M? Entonces, ese hongo que se desarrolla ahí, entonces dejan los quesos para que, digamos, se impregnen con esos hongos y les dé el sabor característico. Hay quesos, especialmente el queso azul, es uno de los que más se reconoce por su contenido en hongos. Bueno, ¿qué otra cosa pudimos ver en el video o qué pregunta tienen con respecto a lo que vieron en el video? Profe, yo no Señora. entendí eso de que utilizaban la levadura de la barba que para hacer la cerveza. O sea, no entendí. Ok, bueno, resulta que las bacterias y los microorganismos en general los encontramos en todas partes, ¿sí? De hecho, pues nosotros mismos somos un hábitat de microorganismos. Se considera que el lugar de nuestro cuerpo que tiene más microorganismos es la boca, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede? Cualquier parte de nuestro cuerpo que nosotros podamos analizar o elaborar un cultivo, vamos a encontrar una serie de bacterias y de microorganismos también allí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomar cabello de la barba y ponerlo en una cajita de Petri, así como ustedes se dieron cuenta, esa caja de Petri es colocada, se le coloca un medio de cultivo que se llama agar nutritivo. El agar nutritivo es una especie de gelatina que tiene unos componentes propios para que las bacterias se puedan desarrollar. Digamos, es un medio, es un hábitat propicio para las bacterias. Entonces,
se coloca allí ese cabello, se deja a una temperatura por unos días, temperatura ambiente por unos días determinados y se puede ver qué microorganismos crecen allí, ¿sí? Ahora, eso se puede hacer con cualquier, por ejemplo, con una muestra de la saliva, por ejemplo, si ustedes pasan un copito por un guardaescobas y lo siembran ahí, eso se puede ver. Pero resulta que en muchas ocasiones pues no vamos a conocer qué bacterias hay ahí porque no tenemos la facilidad, digámoslo así, en este momento de conocerlas. Eso lo hace un bacteriólogo, que las puede aislar, las puede separar y puede determinar de qué especie es esa bacteria. En este caso, ellos lo que mencionaron fue que hubo una persona que hizo este procedimiento, logró aislar una levadura, ¿sí? Logró aislar una levadura, una bacteria específica que no es una Saccharomyces, y con esa bacteria entonces hizo la fermentación de la cebada. Ustedes saben que la cerveza viene de la fermentación de la cebada. Entonces, pero se hizo con esa bacteria específica que él la aisló de su barba, ¿sí? La aisló de su barba, pero no quiere decir que es que la barba de cada persona tenga una bacteria en particular y que con esa puedan llegar a... No, 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 para nada. Simplemente él aisló una Saccharomyces, tenía ese tipo de bacteria en su barba y por eso creó esa cerveza y la llamó cerveza de barba, aunque realmente la Saccharomyces se puede encontrar en el ambiente, la Saccharomyces se puede encontrar, imagínese donde la hubiera sacado de la saliva. Entonces la hubiera llamado cerveza de saliva, no porque nadie se la iba a tomar, ¿cierto? Entonces es una forma, o como él vio, para poder promocionar, digámoslo así, su cerveza. Pero en sí lo que hizo fue aislar la bacteria. Ya cuando la bacteria se aísla, pues se hace un cultivo y no es que cada vez se tenga que estar sacando la barba para sacar otras Saccharomyces, no, porque eso es un proceso donde ya se aísla la bacteria y las bacterias solitas hacen su proceso de reproducción. Y más cuando se ponen en un medio como, por ejemplo, los cereales o los azúcares, que son el medio que ellas necesitan para poder reproducirse. Eso era lo que pasaba con el tema de la cerveza de barba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte de lo que vimos en el video? Bueno. Entonces, como les decía, las bacterias, los microorganismos en general. Ah, bueno, nadie mencionó el tema de los hongos, aparte para decir que en una cueva, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los hongos, decían en el caso del queso azul, que el hongo que se encontraba allí era el hongo penicillium. El hongo penicillium es el del cual se produce la penicilina, que es un antibiótico. Entonces, ya cuando hablemos de la biotecnología roja, que es la que tiene que ver con la parte de los antibióticos, entonces, pues vamos a poder mm, como mirar también la influencia que estos microorganismos tienen en la producción de fármacos. Pero en este caso, fíjense que un hongo que se utiliza para los antibióticos es el que conforma el queso o el que hace parte de la fermentación del queso azul. Bueno, pero resulta que no es solamente leche, yogur, queso, eh, lo que podemos obtener, o bebidas alcohólicas, lo que podemos obtener de la fermentación. Entonces vamos a mirar aquí en el siguiente esquema cuáles son las fermentaciones que podemos encontrar y qué beneficios podemos sacar de cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos un esquema que nos muestra muy bien qué alimentos podemos o se podrían llamar alimentos fermentados y nos vamos a encontrar con el hecho de que nosotros consumimos algunos de esos alimentos fermentados, pero otros no hacen parte de nuestra dieta, no hacen parte de lo que nosotros consumimos a diario, porque digamos como que no es la costumbre, no hace parte de la gastronomía colombiana o bogotana, sino que hay otros que se utilizan en otras partes del mundo y que aquí pues realmente no los utilizamos. Entonces, en la fermentación alcohólica, que es la que nos va a producir las bebidas
por un lado bebidas alcohólicas, pero también el pan tiene fermentación alcohólica, solo que en este caso eh, se produce más CO2 que etanol, entonces nosotros no percibimos y por lo que el hecho de que el pan es horneado, entonces el alcohol que se produce en esa fermentación se evapora, entonces nosotros no percibimos ningún sabor a alcohol en el pan. ¿Qué productos podemos fermentar? O se fermentan de manera alcohólica, el trigo, que es el que nos da el pan, la cebada, que nos permite obtener la cerveza, la uva, que nos permite obtener el vino, y la manzana, a partir de la cual se obtiene la sidra. La sidra es una bebida alcohólica también, a base de manzana, que no se utiliza mucho acá, en algunos lugares, para algunas preparaciones gastronómicas, y de pronto en algunos sitios específicos la vendan como bebida alcohólica, pero en sitios internacionales, porque la sidra es más consumida como bebida alcohólica en países como España, pero no aquí en Colombia. Entonces les decía, tenemos el trigo, la cebada, la uva y la manzana, que son productos a partir de los cuales las levaduras y específicamente las Saccharomyces, que son de ese tipo, se van a encargar de hacer su proceso metabólico para finalmente obtener etanol y CO2, ¿sí? Etanol y CO2 se produce para todas estas bebidas, solamente que como se fermentan a partir de diferentes productos, a partir de diferentes sustancias o alimentos, entonces nos va a generar un sabor diferente. Y hay tipos de bacterias específicas, por ejemplo, la de la cerveza es una Saccharomyces, pero se llama Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella específicamente actúa sobre la cebada para poder obtener la cerveza. Hay otros productos fermentados de fermentación alcohólica que no están aquí, porque pues digamos que esta diapositiva o estas imágenes son de productos, digamos, más conocidos. Pero aquí tenemos productos autóctonos que tienen que ver con esa fermentación alcohólica y no es del trigo, ni de la cebada, ni de la uva, ni de la manzana, sino también se fermenta el arroz y tenemos el masato de arroz. Ese es un producto fermentado. Se fermenta el maíz y a partir del maíz tenemos el masato de maíz y si se deja un poquito más el tiempo de fermentación tenemos chicha y guarapo, El ¿cierto? agave, Señora, el agave. el agave, exactamente. Todo esos son productos fermentados que van a hacer, pues que también, que son más como de consumo acá, ¿no? Son más autóctonos, son propios de nuestra región. De hecho, el masato, hoy en día, pues el proceso es, bueno, que el arroz que se cocina, que con azúcar, que no sé qué, que se licúa, se deja un tiempo, bueno, en fin, el proceso para realizar el masato. Pero antes, cuando no existía todo este proceso, había masato de yuca y eso eran las tribus indígenas. Existía el masato de yuca. ¿Y cómo hacían el masato de yuca? Lo masticaban y lo escupían. Masticaban la yuca y la escupían y la dejaban ahí, dejaban eso ahí para que se fermentara. Y de ahí salía el masato de yuca. Y se tomaban su masato de yuca. Ahí sí podía hacerse como la cerveza de saliva, una cosa así por el estilo, una fermentación de la yuca. Eso era lo que hacían anteriormente en las tribus indígenas para generar el masato. Entonces, fíjense que la fermentación no es un proceso nuevo, ¿no? De hecho, en el video nos decía que 10.000 años atrás, ¿cierto? Pudo haber sido la primera fermentación, aún sin conocer realmente de qué se trataba este proceso. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la fermentación alcohólica. ¿Qué se produce? Etanol. El etanol es un alcohol orgánico, ¿sí? Es un alcohol orgánico. Eh, ya el próximo año que ustedes vean química orgánica se van a dar cuenta de pues cuál es su estructura y por qué se llama etanol y bueno, toda esta cuestión. Pero por ahora, pues simplemente saber que es un alcohol orgánico y se produce también dióxido de carbono. Por ese dióxido de carbono que es gaseoso, es que el pan aumenta su tamaño.
¿sí? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un pan cuando lo están preparando. O sea, en el momento en que simplemente tienen la masa, le dan la forma, es pequeño, ¿cierto? Es pequeñito. Y después de que la levadura ha hecho su proceso, el pan aumenta su tamaño inclusive 2 o 3 veces, bajo unas condiciones especiales de temperatura. Entonces lo meten allá en el cuarto frío y entonces empieza la levadura a hacer su proceso. Ya después lo sacan de ahí y es cuando lo pueden hornear. El pan no lo hornean sin haber pasado por el proceso de fermentación. En ese proceso de fermentación se produce ese CO2, ¿cierto? Ese CO2 y eso hace que aumente el volumen que tiene el pan. Ahora, ¿cuál no se fermenta? El pan que es, el pan sin, existe panes sin levadura, por ejemplo, se me fue, el calado no tiene levadura, entonces el calado no crece ni tiene esa estructura, digámoslo así, más esponjosa como el otro pan, ¿sí? Ese es como en el caso de la fermentación alcohólica. Ahí ustedes van haciendo el cuadrito mientras yo les voy explicando. Por otro lado está la fermentación láctica. La fermentación láctica, uno pensaría que por el nombre es solamente en la leche, pero resulta que no. Se llama láctica es por el ácido que produce, que es el ácido láctico. Esa es la razón para que se llame fermentación láctica, pero no porque solamente se dé en la leche. Se produce en la leche, de donde obtenemos el yogur, en la carne, de donde se obtiene un alimento que se llama fuet, que no es de nuestra gastronomía. Este tipo de alimentos es más utilizado en la gastronomía asiática. De las coles, como el coliflor, ¿sí? El coliflor también produce ácido láctico y produce un alimento que se llama chucrut. También hace parte de la gastronomía oriental. Y las aceitunas, la fermentación de las aceitunas produce las olivas en salmuera, ¿sí? Olivas en salmuera. Son alimentos que en algunos, como les mencionaba, no los manejamos aquí, ni siquiera los conocemos. Bueno, si lo quieren manejar eh, en cuadro o si lo quieren manejar en texto, como lo quieran hacer, está bien, no hay ningún problema. Eh, y resulta que entonces estos alimentos se dan gracias a la producción del ácido láctico. Las bacterias que están allí involucradas, bueno, son varias, pero por ejemplo para el yogur son lactobacillus, se llaman lactobacillus bulgaricus. Entonces, estos lactobacillus, de hecho, se pueden conseguir como tal. Uno puede ir a sitios específicos y comprar los lactobacillus y hacer el yogur en su casa. Otra forma de hacer el yogur, por ejemplo, en la casa es a partir de un yogur eh, de un yogur natural o de un yogur que uno ya compre comercial que ya viene con los lactobacillus. Entonces se utiliza como precursor para la elaboración de otro yogur. Se hace el yogur en casa utilizando esto. Hemos escuchado en las propagandas hablar, por ejemplo, de los probióticos, ¿sí? De yogur con probióticos. Esos probióticos no son sino bacterias, ¿cierto? Bacterias que lo que van a ayudar o a contribuir es a que la persona que tenga, por ejemplo, problemas digestivos, ustedes lo escucharon en el video, cuando dijeron que el yogur y que era más digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos una flora intestinal, ahí tenemos una serie de bacterias y esas bacterias ayudan en el proceso de digestión. Entonces, las bacterias que están en el yogur, en el kumis, en el queso, ¿cierto? Que hacen parte de estas fermentaciones, también son benéficas, entonces ellas ayudan en ese proceso de digestión, eh, básicamente. Tenemos otra fermentación que es fúngica, que es una fermentación que es a partir de hongos, ¿sí? Es a partir de hongos. Y en esa fermentación podemos obtener de la soya la salsa de soya. Y esa fermentación de la soya es larguísima, es un proceso bien complejo, demora mucho tiempo para obtener la fermentación de la salsa de soya. Hoy en día, pues como todo se va simplificando, pero lo que era la salsa de soya original, eh,
digamos, artesanal, se demoraba muchísimo tiempo porque pues es un proceso de fermentación por hongos largo. Mientras que ahora, pues como todo lo hacen comercial, pues es más fácil, aceleramos los procesos, temperaturas, algunas sustancias químicas que nos ayuden a agilizar y entonces es más rápido. Pero de pronto algunos de ustedes, pues la mayoría solamente sabemos de la existencia de la salsa de soya, pero no nos imaginamos que hay todo un proceso de fermentación detrás de la elaboración de esa salsa de soya. El queso, entonces ya vimos en el video que lo colocan en bodegas, en cuevas especiales, donde se desarrolla el hongo Penicillium para que el queso azul pueda tener el desarrollo de ese hongo. Los hongos también se pueden cultivar, así en cajas de Petri como vimos las bacterias, también se puede hacer cultivo de hongos. Eh, lo mismo, en diferentes lugares podemos encontrar hongos microscópicos, no estamos hablando de los macro, sino de los hongos microscópicos. Se colocan a una temperatura determinada, más o menos unos 37 grados centígrados, y se deja ahí unas 24 horas o inclusive una semana y uno puede ver las colonias de hongos. Generalmente los hongos, cuando se forman estas colonias de hongos microscópicos, son coloreados. ¿Sí? Entonces se distinguen porque tienen colores. Por eso vemos el queso azul, ¿cierto? El hongo tiene esa coloración, el penicilio, pero uno puede ver colonias en color naranja, colonias en color rojo, porque los hongos pues tienen esa particularidad de producir coloraciones. Algunas bacterias también, por ejemplo, ustedes vieron en el video que había unas Saccharomyces que eran como de tonos cafecitos, ¿sí? Como de tono amarillito, así. Ellas también, hay bacterias que producen colores, hay otras que se ve blanco, ¿sí? Simplemente se ven las colonias blancas. Por otro lado, tenemos la fermentación acética. Esta fermentación acética es la única que es una fermentación aerobia, ¿sí? Las otras son anaerobias, es decir, son bacterias que no requieren de, del oxígeno del aire, pero las aerobias sí requieren del oxígeno del aire. Y en este caso tenemos la fermentación acética que se hace a partir del vino o de la sidra. El vino ya es un producto fermentado, pero cuando se expone a unas bacterias que se llaman acetobacter, ahí donde dice SCOBY, básicamente son bacterias también. Esas acetobacter eh, convierten el etanol, que es el producto de la fermentación alcohólica, en ácido acético o ácido etanoico. Ese ácido acético no es otra cosa que el vinagre, cuando está en baja concentración, es decir, cuando es un producto de la fermentación, porque ya el vinagre como tal acético puro no es apto para el consumo humano. Es este que es producto de la fermentación de las bacterias. Y tenemos una fermentación miscelánea, es decir, tiene varios tipos de bacterias involucradas, que es la fermentación del té y del azúcar. También es de tipo aerobio y produce ácido acético, pero además también produce dióxido de carbono. El producto final, una sustancia llamada kombucha, que no es de origen tampoco nuestro, es más de uso oriental para la preparación de alimentos. Tenemos diferentes tipos de vinagres, ¿no? Por ejemplo, el vinagre balsámico, muy usado en Europa y Asia, que hacen parte de este tipo de fermentación también. Y aquí quedó faltando una que no está en el cuadrito, pero la voy a colocar aquí abajo, y la fermentación butírica. Fermentación butírica. Ok, esta fermentación butírica también se da en la leche. El microorganismo vivo que genera esta fermentación butírica son también bacterias de tipo Clostridium. Y el producto
de esa fermentación es la mantequilla. Realmente el ácido que se produce, o sí, el subproducto de la fermentación, eh, será lo las- Entonces, esas son las diferentes tipos de fermentaciones y los productos que podemos obtener. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, entonces terminamos de hacer el esquema. Me avisan, ya lo tienen listo. Bueno, chicos, básicamente pues se nos agotó el tiempo. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar acerca de las bacterias específicas de cada uno de estos procesos. Entonces, cómo son cada una de ellas para que podamos ver su forma, ¿cierto? Y básicamente, pues, cómo se trabaja con cada uno de este tipo de bacterias en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Si no hay preguntas, si no tenemos dudas, entonces dejamos hasta aquí por el día de hoy y continuamos con este tema la próxima semana. Nos vemos de igual manera más tardecito en clase de química. Listo, chicos, que tengan excelente resto de día y Dios los bendiga.